En los siguientes minutos veremos que el sufrimiento no es el final, sino el inicio de algo más grande que Dios nos tiene preparado. Así que quédate conmigo hasta el final, porque estas historias podrían transformar la manera en que ves tus luchas. Comencemos. Número 1. Job. Cuando el sufrimiento pone a prueba nuestra fe, el libro de Job nos introduce a un hombre justo, alguien que vivía íntegramente delante de Dios. Era un hombre bendecido con riqueza, una familia numerosa y una vida llena de paz. Pero un día, sin previo aviso, Job perdió todo: su ganado, su sustento, sus siervos e incluso a sus hijos. Un viento implacable sopló sobre su vida, llevándose cada bendición y dejando solo cenizas. El dolor de Job no se limitó a lo material. Fue golpeado por una enfermedad devastadora que lo dejó cubierto de llagas, sentado en la ceniza, cuestionando las razones detrás de su sufrimiento. Sus amigos, aquellos que deberían haberlo consolado, lo acusaron, insinuando que debía haber hecho algo para merecer tanto dolor. Su esposa, incapaz de soportar más, le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job, a pesar de su angustia y su humanidad al preguntar por qué, nunca dejó de confiar en Dios. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, declaró. En medio de la tormenta, Job eligió mantener su fe. Una fe que no dependía de las bendiciones, sino de la certeza de que Dios estaba con él, aun cuando todo parecía perdido. Y es que, aunque Job no entendía el propósito de su sufrimiento, había algo que sabía con certeza: Dios es bueno, incluso en los días más oscuros. Job nos enseña que, aunque no tengamos todas las respuestas, podemos confiar en que Dios siempre tiene un plan, incluso en el silencio. Quizá ahora mismo te sientas como Job. Tal vez estés atravesando un momento de pérdida, enfermedad o confusión. Y sí, puede parecer que las pruebas son demasiado grandes para soportarlas. Pero déjame decirte esto: Dios no se ha apartado de ti. Él conoce tu dolor, ve tus lágrimas y aunque ahora no lo entiendas, está trabajando en algo más grande de lo que puedes imaginar. La historia de Job nos recuerda que el sufrimiento no es el final. Dios lo restauró, le devolvió el doble de lo que había perdido y su fe fue refinada como el oro. Pero más importante que las bendiciones materiales, Job llegó a conocer a Dios de una manera más profunda. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo. Y mientras reflexionamos sobre Job, surge otra historia, la de un joven llamado José. Como Job, José también conoció el dolor de perderlo todo. Pero, a diferencia de Job, su sufrimiento no vino de un viento repentino, sino de la traición de quienes más deberían haberlo amado: su propia familia. Así como Job encontró un propósito en medio de su dolor, José descubrirá que incluso la traición y la injusticia pueden ser parte de un plan divino. Una historia que nos muestra cómo Dios transforma el mal en bien y cómo el sufrimiento puede ser el camino hacia la salvación de muchos. Porque cuando confiamos en Dios, incluso en el valle más oscuro, encontramos que su luz siempre brilla al final del camino. Número 2. José. De la traición a la redención. La historia de José comienza con sueños y promesas. Él era el favorito de su padre, Jacob, quien le dio una túnica de colores como símbolo de su amor especial. Pero ese amor, junto con los sueños que José compartió, despertaron la envidia de sus hermanos. Una envidia tan profunda que los llevó a hacer lo impensable. Un día, mientras José se acercaba a ellos en el campo, lo atraparon, arrancaron su túnica y lo arrojaron a un pozo vacío. Lo vendieron como esclavo a una caravana que se dirigía a Egipto, mintiendo a su padre al decirle que una bestia salvaje lo había matado. Imagínate por un momento, un joven de apenas 17 años, arrancado de su hogar, traicionado por su propia sangre y llevado a una tierra extraña como esclavo. Pero
Incluso en la esclavitud, Dios estaba con José. Fue vendido a la casa de Potifar, un oficial egipcio, y allí prosperó, ganándose la confianza de su amo. Sin embargo, la vida de José volvió a caer en desgracia cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente. Años de soledad en una oscura prisión podrían haber llenado su corazón de amargura, pero no fue así. José eligió confiar en Dios, aún sin comprender por qué sufría. Allí en la prisión, sus dones para interpretar sueños lo llevaron a ayudar a otros, y finalmente al faraón mismo. José fue elevado a una posición de poder como administrador de Egipto, responsable de almacenar alimentos para una hambruna que Dios le había revelado. Pero lo más conmovedor de esta historia llega cuando los hermanos de José, aquellos que lo traicionaron, llegaron a Egipto buscando alimento. No lo reconocieron, pero él los reconoció, y en ese momento José tuvo la oportunidad de vengarse. Sin embargo, en lugar de amargura, escogió el perdón. Cuando finalmente se reveló a ellos, José dijo estas poderosas palabras: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente». Querido amigo, ¿alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor te han fallado o traicionado? Quizás te preguntas cómo algo tan doloroso puede tener sentido en el plan de Dios. Pero José nos enseña algo hermoso. Aunque otros puedan intentar dañarnos, Dios puede usar incluso nuestras peores experiencias para cumplir un propósito mayor. Dios no permitió que el sufrimiento de José fuera en vano. Cada paso doloroso, cada injusticia, lo preparó para el momento en que sería usado para salvar a su familia y a miles de personas durante la hambruna. Tal vez ahora no entiendas por qué estás atravesando esta temporada de dolor, pero como en la vida de José, Dios puede estar preparando algo que trasciende tu entendimiento, algo que no solo te bendecirá a ti, sino que también impactará a quienes te rodean. Y es aquí donde nos encontramos con un ejemplo aún mayor de cómo Dios convierte el sufrimiento en salvación. De José pasamos a alguien que enfrentó la traición, el rechazo y la peor de las muertes, todo para traer redención a toda la humanidad, Jesucristo. La historia de Jesús no solo nos muestra cómo Dios permite el sufrimiento, sino cómo lo usa para demostrar su amor infinito y su plan perfecto. Porque al final, no importa cuán oscuro sea el camino, Dios está obrando, transformando nuestro dolor en propósito y nuestro sufrimiento en redención. Si el video está siendo de tu agrado, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios cuál de estas historias te toca el corazón. Número 3. Jesús en la cruz, el sufrimiento que trajo la redención. En toda la historia de la humanidad, no hay un acto de amor más grande que el de Jesús en la cruz. Desde el momento en que dejó la gloria del cielo para hacerse hombre, Él sabía lo que venía: el rechazo, la traición, el dolor. Y aún así, aceptó ese camino con obediencia y amor. Jesús vivió una vida perfecta, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, levantó a los muertos y trajo esperanza a los corazones heridos. Sin embargo, fue entregado por aquellos a quienes vino a salvar. La multitud que un día lo aclamó con «Hosana» cambió su grito por «Crucifícale». Fue arrestado, humillado, golpeado y llevado al Gólgota, cargando sobre sus hombros una cruz que no era suya. En la cruz, el sufrimiento de Jesús fue físico, emocional y espiritual. Los clavos atravesaron sus manos y pies, el peso del pecado de toda la humanidad cayó sobre él, y la angustia de ser separado del Padre rompió su corazón. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», clamó. Pero en ese momento, mientras el cielo se oscurecía y el dolor parecía ser el vencedor, estaba ocurriendo algo maravilloso. Jesús no solo cargaba con los pecados del mundo, Él los estaba venciendo. Su sufrimiento tenía un propósito eterno: redimirnos, reconciliarnos con el Padre y darnos vida eterna. Y cuando dijo
Consumado es, no fue un grito de derrota, sino de victoria. El precio había sido pagado, el velo del templo se rasgó, abriendo el camino para que todos pudiéramos acercarnos a Dios. Su muerte trajo vida, su sufrimiento trajo salvación. Ahora, permíteme dirigirme a ti. Tal vez sientas que el peso de tus errores, tus pecados o tus dolores es demasiado grande para cargar. Quizá pienses que nadie puede entender tu sufrimiento, pero quiero que recuerdes esto. Jesús entiende. Él sufrió, no porque lo mereciera, sino porque te ama, y en su amor llevó sobre sí todo aquello que te apartaba de Dios. Cuando miramos la cruz, no vemos solo dolor, vemos la mayor demostración de gracia y amor que jamás ha existido. Ese amor sigue siendo para ti hoy. No importa cuán lejos creas estar, la cruz siempre te muestra el camino de regreso. El sufrimiento de Jesús nos recuerda que Dios puede transformar incluso el mayor dolor en la mayor victoria. Y aunque ahora vivimos en un mundo donde el sufrimiento sigue siendo parte de nuestra experiencia, su sacrificio nos asegura que no es el final. Y con esta verdad en mente, es momento de mirar hacia adelante, porque la historia no termina en la cruz. Como Jesús resucitó, también nos ha prometido que un día todas nuestras lágrimas serán secadas. Y esto nos lleva a una esperanza aún mayor, la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, llanto ni dolor. Porque el sufrimiento tiene un propósito, y en Cristo ese propósito siempre es redentor. Número 4. Pablo y el aguijón en la carne. La gracia suficiente de Dios. El apóstol Pablo, un hombre de fe inquebrantable y fervor inigualable, conoció el sufrimiento de muchas formas: persecución, hambre, naufragios, prisiones y rechazo. Pero en 2 de Corintios nos revela un dolor más personal, uno que no menciona con detalle, pero que él llama su aguijón en la carne. Era una aflicción que lo acompañaba constantemente, algo que le producía sufrimiento y lo hacía sentir débil. Un recordatorio de su humanidad. Pablo rogó a Dios 3 veces para que le quitara ese aguijón, y en su humanidad, quizá esperaba que Dios lo liberara, pero la respuesta que recibió fue diferente y también poderosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese momento, Pablo entendió algo profundo. Su debilidad no era un obstáculo para el poder de Dios, sino el lugar donde ese poder podía manifestarse con mayor fuerza. No era su fuerza, su conocimiento o sus logros lo que lo sostenía. Era la gracia de Dios. Es fácil preguntarse, ¿por qué Dios no quitó el aguijón de Pablo? ¿Por qué permitió que siguiera sufriendo? La respuesta está en el propósito de Dios. Ese aguijón no era un castigo, sino un recordatorio constante de que todo lo que Pablo hacía era por la fuerza y la gracia de Dios. Le impidió volverse orgulloso y lo mantuvo dependiente de su Creador. Tal vez, al igual que Pablo, tú también estás luchando con algo que te duele profundamente. Puede ser una enfermedad, una pérdida, un error del pasado o una carga emocional que no parece desaparecer. Quizá, como él, has pedido a Dios que lo quite y parece que la respuesta no llega o que el sufrimiento permanece. Déjame recordarte esto: Dios no ignora tu dolor y su gracia sigue siendo suficiente para ti incluso en este momento. A veces, Dios no quita nuestras cargas, porque a través de ellas quiere mostrarnos que no estamos solos. Quiere que veamos cómo su poder se manifiesta en nuestra debilidad, cómo su amor nos sostiene cuando no tenemos fuerzas, cómo su presencia nunca nos abandona. Pablo, en lugar de desanimarse, decidió gloriarse en sus debilidades, porque entendió que cada momento de dolor era una oportunidad para experimentar más de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, declaró con convicción. Y quizás esto también sea para ti.
Quizá tu sufrimiento sea un recordatorio de que no tienes que llevarlo todo por ti mismo, porque la gracia de Dios está allí, sosteniéndote, guiándote y fortaleciendo tu espíritu. Desde la vida de Pablo aprendemos que el sufrimiento no siempre desaparece, pero nunca estamos solos en él. La gracia de Dios es suficiente para cada prueba, cada aguijón, cada lágrima. Y mientras reflexionamos sobre la verdad de la gracia de Dios, nos movemos a otro ejemplo de cómo Él transforma el sufrimiento en propósito. Una historia que nos muestra que incluso el dolor, que parece más inexplicable, puede ser utilizado para el consuelo de otros. Hablemos del consuelo que Dios nos da en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los demás. Ese es el poder redentor del sufrimiento. Número 5. El pueblo de Israel en Egipto, liberación en medio de la opresión. El pueblo de Israel llegó a Egipto buscando refugio durante una hambruna. Dios, a través de José, había abierto un camino para que prosperaran en una tierra extranjera. Pero los años pasaron, y con ellos surgió un faraón que no conocía a José ni el favor que Dios había mostrado a su pueblo. Lo que comenzó como una estadía de salvación se convirtió en siglos de esclavitud. Israel pasó de ser un pueblo bendecido a uno oprimido, cargado con trabajos forzados y sufrimientos insoportables. El faraón les impuso tareas crueles y buscó quebrar su espíritu, pero mientras más los oprimían, más crecían en número. Era como si Dios, incluso en su aflicción, les estuviera recordando que su propósito para ellos no se había detenido. El clamor del pueblo ascendió al cielo y Dios lo escuchó. La opresión de Egipto no fue ignorada. Cada lágrima, cada suspiro fue visto y conocido por el Creador. Pero ¿por qué permitió que su pueblo sufriera durante tanto tiempo? La respuesta está en el propósito divino. En su tiempo perfecto, Dios levantó a Moisés, un hombre que, aunque al principio dudó de sí mismo, fue elegido para liderar la liberación de Israel. A través de señales y maravillas, Dios mostró su poder, no solo a Israel, sino al mundo entero. La esclavitud no fue el final de su historia, fue el escenario para que Dios revelara su fidelidad y su deseo de llevar a su pueblo a una tierra prometida. Quizás tú también te sientas atrapado en una Egipto personal. Tal vez cargas con tareas que parecen demasiado pesadas, te enfrentas a circunstancias que parecen interminables y te preguntas si tus oraciones están siendo escuchadas. Déjame recordarte algo. Dios escucha, Dios ve y Dios actúa en su tiempo perfecto. El éxodo de Israel no solo fue un acto de liberación, fue un recordatorio de que Dios no abandona a los suyos. Aunque los tiempos de espera y sufrimiento parecen eternos, su plan siempre es bueno y su propósito siempre se cumplirá. Pero no todos los sufrimientos son colectivos, como el de Israel. A veces, el dolor se vive en soledad, como el de Ana, una mujer cuyo clamor al cielo nació de lo más profundo de su alma. Ana, al igual que Israel, entendió lo que era esperar, llorar y confiar en el Señor para que su aflicción tuviera sentido. Y es ahí, en esa transición de un pueblo oprimido a una mujer que anhela, donde encontramos que, sin importar cuán grande o pequeña sea nuestra prueba, el mismo Dios que escucha a las multitudes, también escucha el susurro de un corazón quebrantado. Número 6. Ana y su esterilidad. El clamor que Dios no ignora. En la Biblia encontramos la historia de Ana, una mujer cuya vida estaba marcada por el dolor de la esterilidad. En una cultura donde tener hijos era visto como una señal de bendición, Ana llevaba sobre sus hombros el peso del silencio. Año tras año, su vientre vacío se convertía en motivo de burla, especialmente por parte de Penina, la otra esposa de Elcaná, quien sí tenía hijos. A pesar de la burla y la vergüenza, Ana encontraba consuelo en el amor de su esposo, pero aún así había un vacío en su corazón.
un anhelo profundo que no podía ignorar. Sus lágrimas eran constantes. No podía comer ni encontrar paz. Y como muchas veces nos sucede, tal vez Ana se preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Un día, en medio de su aflicción, Ana tomó una decisión que cambió su historia. Fue al templo y derramó su corazón delante de Dios. Su oración no fue un simple murmullo, fue un clamor que salió desde lo más profundo de su alma. Jehová de los ejércitos, dijo, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ana no se aferró a su dolor, se aferró a la esperanza de que Dios la veía, de que Él escuchaba. Y aunque en ese momento no hubo una respuesta inmediata, algo cambió en ella. Se levantó del templo con un corazón en paz, confiando en que Dios tenía el control. Querido amigo, tal vez tú también has experimentado la espera. Quizá no estás enfrentando la esterilidad física como Ana, pero sientes un vacío en tu vida, un sueño que parece no llegar, una oración que has repetido una y otra vez, y tal vez, como ella, has sentido las miradas de quienes no entienden tu dolor, o te has preguntado si Dios realmente te escucha. Déjame decirte esto, Dios te ve. Él conoce cada lágrima que has derramado, cada oración que has susurrado en silencio. Él no es indiferente a tu dolor, y aunque el tiempo de espera pueda ser difícil, su plan siempre es bueno. Ana nos enseña algo poderoso, que en el lugar donde nos sentimos más débiles, donde creemos que no hay solución, es allí donde Dios puede obrar su milagro. No siempre entendemos los tiempos de Dios, pero podemos confiar en que Él nunca llega tarde. La historia de Ana no terminó en su dolor. Dios respondió a su clamor y le dio un hijo, Samuel, quien se convertiría en un gran profeta y líder de Israel. Pero más allá de recibir a Samuel, Ana encontró algo aún más grande, la paz que viene al confiar plenamente en Dios. Y quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que te pesa? ¿Algo que has estado esperando durante mucho tiempo? Tal vez hoy sea el día en que, como Ana, decidas llevar ese peso ante Dios y dejarlo en sus manos. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que el Dios que escuchó a Ana también te escucha a ti. Ana nos recuerda que la espera no es el final de la historia, es solo una etapa en el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Y su historia nos conduce a reflexionar sobre cuántas veces el anhelo del corazón humano encuentra propósito en el tiempo perfecto de Dios. Porque así es nuestro Dios. Nunca olvida a los que claman a Él y en su tiempo perfecto convierte el sufrimiento en gozo y la espera en testimonio. Número 7. Pedro después de negar a Jesús, la redención en medio del quebranto. Pedro, el apasionado seguidor de Jesús, era conocido por su valentía y devoción. Fue él quien se atrevió a caminar sobre las aguas hacia su maestro, quien declaró con firmeza, «Aunque todos te abandonen, yo no lo haré». Pero en la noche más oscura, cuando Jesús fue arrestado, Pedro enfrentó una prueba que no esperaba. La escena es desgarradora. En el patio del sumo sacerdote, rodeado por el frío de la noche y las miradas inquisitivas de la multitud, Pedro negó conocer a Jesús no una, sino 3 veces. Y en el instante en que cantó el gallo, las palabras de Jesús se hicieron realidad. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En ese momento, Pedro miró a Jesús y se encontró con su mirada. No era una mirada de condena, sino de amor. Pero el peso de su traición lo aplastó, y Pedro salió de allí llorando amargamente. Pedro estaba roto. Su fracaso lo confrontó con su propia debilidad, con la distancia entre su amor por Jesús y su temor humano. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo negar al Maestro que tanto amaba? Quizá, en ese momento, pensó que no había vuelta atrás,
que su error lo había apartado para siempre. Ahora quiero dirigirme a ti. Tal vez, como Pedro, también has enfrentado momentos en los que sientes que le has fallado a Dios. Quizá llevas un peso en el corazón, una culpa que parece demasiado grande para perdonar. Quizá te preguntas si hay un camino de regreso, si Dios aún puede mirarte con amor después de lo que has hecho. Déjame recordarte esto: Dios no te define por tus errores, sino por su gracia. Él no permite el sufrimiento para destruirte, sino para transformarte. Pedro tuvo que pasar por ese quebranto para comprender que su fe no dependía de su propia fuerza, sino del poder de Dios. El sufrimiento de Pedro no fue el final de su historia. Después de la resurrección, Jesús lo buscó. En la orilla del mar le preguntó 3 veces: ¿me amas? Por cada negación, Jesús le dio la oportunidad de reafirmar su amor. No solo lo perdonó, sino que lo restauró y le confió una misión: apacienta mis ovejas. Así es Dios contigo. No importa cuán lejos sientas que has caído, Él siempre extiende su mano para levantarte. Quizá ahora mismo estás en una temporada de dolor, enfrentando las consecuencias de tus decisiones o sintiéndote perdido. Pero quiero que escuches esto: Dios no ha terminado contigo. Tu sufrimiento puede ser el lugar donde su gracia y su propósito se revelen con más claridad. Pedro, el hombre que negó a Jesús, se convirtió en uno de los líderes más valientes de la iglesia primitiva. Su vida nos muestra que Dios no descarta a los que fallan, los restaura y los usa para su gloria. Y ahora quiero que reflexionemos juntos. A veces, como Pedro, enfrentamos momentos en los que sentimos que la oscuridad ha ganado, pero en esos momentos la luz de Dios siempre está presente, guiándonos hacia la redención. Esta reflexión nos lleva a otra historia, la de un hombre que vivió toda su vida en la oscuridad física, el ciego de nacimiento. En él veremos cómo incluso el sufrimiento más incomprensible puede convertirse en una oportunidad para que el poder de Dios sea revelado. Porque así es nuestro Dios: convierte el quebranto en restauración, la culpa en gracia y la oscuridad en luz. Siempre hay esperanza. Número 8. El ciego de nacimiento. La gloria de Dios, revelada en medio del sufrimiento. En el Evangelio de Juan, encontramos la historia de un hombre que había vivido toda su vida en la oscuridad. Nació ciego, y su condición era objeto de murmuraciones. La gente se preguntaba si su ceguera era resultado de un pecado suyo o de sus padres. Era una creencia común en aquel tiempo. El sufrimiento debía ser consecuencia de algún error. Pero Jesús, con su mirada llena de compasión y su sabiduría divina, les dio una respuesta que cambió la perspectiva de todos. Ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Piensa en esto por un momento. Este hombre había pasado años en la oscuridad, sin poder ver la luz del día, los rostros de sus seres queridos o la belleza del mundo que lo rodeaba. Tal vez se había resignado a su condición, tal vez había llorado en silencio, preguntándose por qué le había tocado vivir de esa manera. Y ahora Jesús le daba un propósito. Su sufrimiento no era un castigo, sino una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Jesús hizo algo inesperado. Mezcló barro con saliva, lo colocó sobre los ojos del hombre y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. El hombre obedeció y por primera vez en su vida pudo ver. Imagina el momento: colores, formas, luz. El mundo que antes era solo un misterio para él, ahora estaba lleno de vida y claridad. Pero más que su vista física, este hombre recibió algo aún mayor: el conocimiento de quién era Jesús, el Hijo de Dios, quien vino no solo a sanar el cuerpo, sino a restaurar el alma. Ahora quiero dirigirme a ti. Tal vez estás enfrentando una situación que no entiendes.
Quizá hay un dolor en tu vida que parece no tener explicación, una oscuridad que te rodea y te hace preguntarte, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Déjame decirte algo, tu dolor no es invisible para Dios. Él ve lo que estás atravesando y aunque no siempre comprendamos el por qué, podemos confiar en que hay un propósito mayor detrás de cada prueba. Así como el ciego de nacimiento, puede que Dios esté obrando algo extraordinario en tu vida, algo que revelará su gloria de una manera que nunca imaginaste. Quizá, en este momento, no ves cómo tu sufrimiento puede ser parte de algo bueno. Y está bien sentir eso. Está bien preguntarte y buscar respuestas. Pero quiero que sepas que, incluso en medio de la oscuridad, Dios está contigo. A veces, permite que atravesemos el valle para mostrarnos que Él es la luz que nunca nos abandona. Jesús no ignoró al ciego, lo vio, lo sanó y le dio un nuevo propósito. Y así también te ve a ti. Él no desperdicia ningún sufrimiento. Cada lágrima, cada prueba puede convertirse en una oportunidad para experimentar su amor y su poder de maneras profundas y transformadoras. El ciego no buscó a Jesús, fue Jesús quien lo encontró. Y así es con nosotros. En medio de nuestras luchas, es Dios quien nos alcanza, quien nos da esperanza cuando creemos que no hay salida, quien usa nuestras debilidades para mostrar su fuerza. Esta historia nos prepara para reflexionar sobre otra verdad poderosa. Cómo, incluso cuando el mundo parece ser consumido por el caos, Dios siempre tiene un plan para salvar, restaurar y comenzar de nuevo. Pasemos ahora a la historia de Noé y el diluvio. Una historia que nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre tiene un propósito de redención y que después de la tormenta siempre llega un nuevo comienzo. Porque así es nuestro Dios. Transforma la oscuridad en luz, el sufrimiento en propósito y el dolor en un testimonio de su amor eterno. Número 9. Noé y el diluvio, esperanza en medio de la tormenta. En el libro de Génesis leemos sobre una época en la que la maldad parecía haber conquistado el corazón de la humanidad. La tierra estaba llena de violencia, corrupción y pecado. El mundo que Dios había creado con tanto amor se había desviado de su propósito y la justicia de Dios demandaba una acción. Pero incluso en medio de esta oscuridad, Dios vio a un hombre diferente, Noé. Era un hombre justo y recto, alguien que caminaba con Dios cuando todos los demás se habían alejado. Fue a este hombre que Dios confió una misión: construir un arca, un refugio que salvaría a su familia y a las criaturas de la tierra de un diluvio inminente. Imagina lo que debió ser para Noé. Año tras año, mientras construía el arca, enfrentó la burla y la incredulidad de quienes lo rodeaban. Nadie entendía lo que estaba haciendo, y la promesa de un diluvio parecía absurda. Pero Noé continuó, obedeciendo a Dios en medio de un mundo que se reía de su fe. Y llegó el día en que el cielo se abrió, y la lluvia comenzó a caer. Las aguas crecieron, cubriendo la tierra, y todo lo que no estaba en el arca pereció. Fue un juicio severo, pero también una oportunidad para un nuevo comienzo. En medio de la destrucción, Dios preservó a Noé y a los suyos, no porque fueran perfectos, sino porque habían confiado en Él. Después del diluvio, cuando las aguas finalmente bajaron, Dios hizo un pacto con Noé, un pacto que selló con el arco iris en el cielo. Fue una promesa de que nunca más destruiría la tierra de esa manera, una señal de que su amor y su misericordia siempre prevalecen. Ahora quiero dirigirme a ti. Tal vez en este momento sientes que estás enfrentando un diluvio en tu vida. Tal vez las aguas del dolor, la incertidumbre o el temor están creciendo a tu alrededor y te preguntas si podrás resistir. Quiero que sepas esto. Dios está contigo en la tormenta. Él no te ha olvidado ni te dejará hundir. El sufrimiento, aunque difícil, no es sin propósito.
A veces, Dios permite que enfrentemos tormentas para llevarnos a un lugar de refugio en Él. Puede que ahora no veas el final, pero cada gota de lluvia puede ser una oportunidad para acercarte más a su corazón. Piensa en el arca como un símbolo de la protección de Dios. Así como Noé y su familia encontraron refugio en ese barco, tú también puedes encontrar refugio en la presencia de Dios. Él no promete librarte de todas las tormentas, pero sí promete estar contigo en medio de ellas. Quizá, como Noé, estás enfrentando incomprensión o soledad. Tal vez hay momentos en los que sientes que la fe es difícil de sostener. Pero déjame recordarte que Dios no se olvida de los que le son fieles. Después de cada diluvio, siempre viene un arco iris, un recordatorio de que Dios es fiel y que sus promesas nunca fallan. El diluvio no fue el final, fue un nuevo comienzo. Y lo mismo es cierto para ti. No importa lo grande que parezca la tormenta, Dios está preparando algo nuevo, algo hermoso, algo que solo puedes experimentar si permaneces en Él. Desde Noé, pasamos ahora a una historia que nos muestra cómo Dios sostiene a su pueblo en medio de una prueba aún más grande, la persecución. Nos adentramos en la vida de los primeros cristianos, quienes, a pesar de enfrentar un sufrimiento intenso, se mantuvieron firmes en su fe, confiando en que Dios estaba obrando incluso en medio de la adversidad. Porque así es nuestro Dios. Transforma las tormentas en caminos de redención y nos da esperanza incluso cuando todo parece perdido. Número 10. Los primeros cristianos perseguidos, la luz que brilla en medio de la adversidad. La iglesia primitiva nació bajo el fuego de la persecución. Desde sus primeros días, los seguidores de Jesús enfrentaron rechazo, amenazas y violencia. En Hechos 7, encontramos a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, siendo llevado ante el consejo. Lo acusaron injustamente y cuando pronunció su testimonio valiente, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Imagina la escena. Esteban, con su rostro brillando como el de un ángel, oró mientras las piedras lo golpeaban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su último aliento fue un acto de amor y perdón. Su sacrificio marcó el comienzo de una intensa persecución contra los cristianos. Muchos huyeron de Jerusalén, dejando atrás sus hogares, sus familias y todo lo que conocían. Sin embargo, lo que parecía una derrota fue en realidad el inicio de algo más grande. Estos cristianos perseguidos llevaron el mensaje del Evangelio a nuevas tierras. La persecución, en lugar de destruir la iglesia, la fortaleció y la hizo crecer. Como una semilla que cae al suelo y muere para dar fruto, el sufrimiento de los primeros creyentes permitió que la palabra de Dios se extendiera más allá de Jerusalén. Ahora quiero dirigirme a ti. Tal vez, como aquellos primeros cristianos, estás enfrentando situaciones que parecen injustas, momentos en los que sientes que el peso del mundo está sobre tus hombros. Quizá te sientes incomprendido o incluso atacado por tus convicciones y te preguntas, ¿por qué Dios permite que esto me suceda? ¿Por qué el camino de la fe parece tan difícil? Déjame decirte esto, Dios ve tu dolor y no lo permite sin propósito. En medio de tus luchas, Él está obrando algo que tal vez ahora no puedas ver, pero que con el tiempo entenderás. La historia de los primeros cristianos nos enseña que el sufrimiento puede ser el terreno donde crecen los frutos más hermosos de la fe. Piensa en Esteban. Su muerte no fue en vano. Fue un testimonio de la valentía y el amor que vienen de conocer a Jesús. Y más allá de su sacrificio, el impacto de su vida transformó corazones, incluso el de Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Así también, tu dolor puede ser un testimonio poderoso. Tu fidelidad en medio de las pruebas puede ser la luz que inspire a otros a buscar a Dios. Quiero que escuches esto con el corazón.
Aunque ahora parezca que la tormenta no tiene fin, Dios está contigo en cada paso. Él no te ha abandonado. Así como sostuvo a los primeros cristianos, Él te sostiene a ti. Lo que hoy ves como sufrimiento, mañana lo entenderás como una parte esencial del propósito que Él tiene para tu vida. Quizás sientes que no puedes más, que el peso es demasiado grande, pero déjame recordarte, el mismo poder que fortaleció a los primeros cristianos vive en ti. La misma gracia que les permitió superar el rechazo y el dolor está disponible para ti. No estás solo y nunca lo estarás. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él transforma las lágrimas en testimonios, los momentos de dolor en oportunidades para crecer y las pruebas en plataformas para mostrar su gloria. Termino con una reflexión. Los primeros cristianos entendieron que su sufrimiento no era el final, sino el principio de algo eterno. Y lo mismo es cierto para ti. Cada prueba que enfrentas, cada dolor que soportas, puede ser un paso hacia algo más grande, algo lleno de esperanza, propósito y vida. Hoy puedes confiar en que Dios está contigo. Él transforma las cenizas en belleza, el quebranto en fortaleza y el sufrimiento en una historia que da vida a otros. Mantente firme, porque lo mejor aún está por venir. A lo largo de este video, hemos explorado cómo el sufrimiento, aunque difícil de entender, puede ser un instrumento en las manos de Dios para moldearnos, acercarnos más a Él y cumplir sus propósitos. Hemos visto que, como sucedió con Job, José, Pedro y tantos otros, el dolor nunca tiene la última palabra. Dios siempre está obrando, incluso en medio de las pruebas, y nos invita a confiar en Él, sabiendo que su amor y su plan son perfectos. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo has visto a Dios obrando en medio de tus propios desafíos? Compártelo en los comentarios, porque tu historia puede ser una fuente de esperanza para alguien más. También te animo a suscribirte al canal y compartir este video con alguien que pueda necesitar un mensaje de aliento hoy. Antes de despedirnos, quiero pedirte que nos unamos en una oración que nos ayudará a fortalecer el alma. Señor, venimos ante ti con corazones abiertos, llevando nuestras cargas, nuestro dolor y nuestras preguntas. Sabemos que tú eres un Dios de amor y propósito, aunque muchas veces no podamos comprender tus caminos. Hoy queremos entregarte nuestras luchas, nuestras lágrimas y todo aquello que nos pesa. Te pedimos que en medio del sufrimiento nos des la fuerza para confiar en ti, la paciencia para esperar tus tiempos y la fe para creer que estás obrando, incluso cuando no lo vemos. Señor, ayúdanos a recordar que el dolor no es el final, que en tus manos todo tiene un propósito y que tú puedes transformar nuestras pruebas en testimonios de esperanza. Padre, por cada persona que escucha este mensaje, te pedimos consuelo. Llénales de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Dales el valor para seguir adelante y la certeza de que no están solos. Que tu Espíritu Santo sea su guía, su refugio y su fuerza. Señor, ayúdanos a ver más allá de nuestras circunstancias, a confiar en que tu amor es más grande que cualquier dificultad y que, como lo prometiste, todo lo que enfrentamos será usado para nuestro bien y para tu gloria. Gracias por caminar con nosotros en cada paso, en cada momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video, aquí en Fortaleciendo el Alma. Recuerda, no importa cuán grande sea tu tormenta, Dios siempre está contigo. Hasta pronto y que Dios te bendiga.